Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy tenemos muchas noticias para conversar. Han pasado apenas 3 días desde que el presidente Donald Trump asumió, desde que volvemos a tener a Trump en la presidencia. Y este hombre, miren, normalmente los medios de comunicación suelen hacer como el especial de los primeros 100 días de un presidente, ¿no? Pues con Donald Trump yo creo que lo que va a tocar hacer es las primeras 100 horas, porque este hombre ni bien había asumido la presidencia, ya unas horas después en la tarde estaba firmando decretos a una capacidad y en una medida en la que es difícil seguirle el ritmo, es difícil en este momento leer todo lo que está pasando, darse cuenta y entender en detalle todo lo que está pasando, pero cumpliendo, digamos, sus promesas de campaña de una manera no solo muy rápida, sino efectiva, porque muchas personas podrían decir, bueno, simplemente está haciendo mucha bulla y moviendo las cosas como para llamar la atención, pero no, está llegando a los hechos muy rápido. Y hoy nos vamos a enfocar en algo muy particular y que está causando un poco de pánico en algunos sectores de izquierda extrema en todo el país, pero sobre todo acá en DC. Y es que ayer miércoles el presidente Donald Trump decidió que tenían las agencias y los departamentos gubernamentales nada más todo el día hasta las 5 de la tarde de ayer miércoles para empezar a acabar con las oficinas de DEI, que es diversidad, equidad e inclusión, que son pues esos departamentos que se han creado a lo largo de los últimos años, particularmente pues en las administraciones demócratas y particularmente en la administración pasada del presidente Biden, para darle más o menos cuotas, pero también para otro tipo de cosas a personas por su género, a personas por su raza, a personas por su identidad sexual. Entonces se han creado en todos estos departamentos y en todas estas agencias gubernamentales oficinas de diversidad, equidad e inclusión, DEI por sus siglas en inglés. Pues resulta que el martes, es decir, un día después de haber asumido la presidencia, el presidente Donald Trump en la noche envía una comunicación a todas estas agencias para decirles que tienen hasta las 5 de la tarde para empezar con ciertos puntos de cierre de esas agencias. Pero primero que todo, vamos a empezar por el principio, porque claro, durante toda la campaña vimos a un presidente diciendo que iba a sacar todo esto de la ideología de género y de estas discriminaciones y de estos eh, privilegios para algunas personas simplemente por el color de piel o porque es gay o porque es mujer, que todo eso se iba a acabar y que necesitábamos un país basado en mérito, que aquí, digamos, haciendo paréntesis, yo no entiendo cuál es el escándalo con que un presidente quiera que un país esté basado en el mérito. No sé por qué están presentando esto como si fuera una locura del presidente Donald Trump. No, no, no debería ni siquiera ponerse en cuestión que en un país las cosas se hagan por mérito en vez de por la, no sé, la identidad sexual de una persona o por el color de piel. Pero bueno, toda la campaña el presidente dejó muy claro que él iba a luchar por eso. Y lo vimos también en el discurso que da cuando toma posesión, lo hemos visto hablar de esto. Veamos este video, un pequeño clip de una parte en su discurso cuando está ahí en la rotonda tomando posesión, que habla de este tipo de discriminación positiva, como lo llaman algunos. Escuchemos. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today,
It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Bueno, pues ahí vimos al presidente decir que vamos a tener una sociedad que esté basada en el mérito y también que no tenga, que sea ciega respecto a los colores, en el sentido de que no se le debe dar un puesto a alguien simplemente por su color de piel, sino por sus capacidades y por cómo puede o no puede desempeñar un puesto, por sus habilidades, por el mérito. Una sociedad basada en el mérito y no por el color de piel. Ahora, este discurso, ya decíamos que durante toda la campaña él estuvo prometiendo esto, luego viene este discurso el día de la juramentación, luego unas horas después de que esto sucediera, este discurso que acabamos de ver, el presidente se va a la oficina oval y empieza a firmar decretos. Entonces, lo que ha pasado el miércoles viene particularmente de dos decretos. Bueno, hay que decir que con respecto a lo de los dos sexos que mencionaba ahí también el presidente, que obviamente está relacionado con esto de las políticas izquierdistas de diversidad, de equidad e inclusión, el presidente firmó una orden que establece que la política oficial del gobierno de Estados Unidos solo reconoce dos géneros, masculino y femenino. Ahora, también no, eso fue el martes el presidente Trump emite otras dos órdenes ejecutivas, es decir, un día después, estamos hablando de horas de diferencia, un día después, emite dos órdenes ejecutivas respecto a DEI, diversidad, equidad e inclusión, una que está destinada a poner fin a la discriminación en el lugar de trabajo y la educación superior a través de preferencias basadas en raza y sexo bajo el disfraz de DEI. Y la otra que tiene que ver con eliminar una política de la administración Biden que priorizaba la contratación de personal de diversidad, equidad, inclusión en la administración federal de aviación. Entonces él firma estas dos órdenes ejecutivas el martes y luego de eso el presidente entonces el miércoles, bueno, ese mismo martes en la noche manda un memorando a las oficinas y a las agencias para que el miércoles, a más tardar a las 5 de la tarde, empezaran a poner fin a todas estas oficinas en los diferentes departamentos y en las diferentes agencias del Estado. Entonces acá están viendo unas fotos, ya han estado viendo unas fotos, estas son las fotos del memorando que manda la Casa Blanca, particularmente la Oficina de Administración de Personal, notificándole a jefes de agencias y departamentos que deben empezar a tomar ese mismo miércoles, es decir, el día siguiente, durante el miércoles, las medidas más importantes o para empezar este cierre de las oficinas de DEI en todo el personal, digamos, del Estado. Entonces vamos a ver algunas de las, digamos, órdenes que hay en ese memorando para que la gente las cumpliera el miércoles antes de las 5 de la tarde. Entonces lo que tenemos principalmente en ese memorando es informar sobre el cierre a los empleados. Es decir, decirle a los empleados de las agencias de diversidad, de equidad e inclusión que se va a cerrar la agencia, entonces que pronto estará con gente sin trabajo. Pero esta que creo que es la segunda medida que se pide en ese memorando, creo que es la que más ha causado polémica y la que más hizo correr a la gente ayer miércoles, es informarles a los empleados de estas agencias de DEI que se les ha puesto en licencia administrativa remunerada con efecto inmediato. Eso hasta las 5 de la tarde. Todas estas cosas que estoy leyendo tenían hasta las 5 de la tarde de ayer miércoles y el memorando se envió el martes en la noche. Es decir, les ha dado solo un día hasta las 5 de la tarde para que cumplan todo esto. De modo que estos empleados salieron ayer a las 5 de la tarde informados que tenían
que estaban puestos en licencia administrativa remunerada con efecto inmediato, es decir, los han puesto en pausa, los han mandado para sus casas, mientras se despiden completamente y se cierran completamente estas agencias de diversidad, de equidad e inclusión. Otro punto de este memorando, eliminar todos los de comunicación de las oficinas de DEI. Eso quiere decir pues que todas estas oficinas ayer miércoles antes de las 5 de la tarde tenían que cerrar páginas web, redes sociales, digamos todos los medios que tuvieran para comunicarse al exterior y comunicar al exterior lo que supuestamente estaban haciendo en cuanto a diversidad, equidad e inclusión. Quinto punto, cancelar cualquier capacitación y despedir a cualquier contratista. Pues entonces, aquella gente que no estaba, digamos, contratada completamente a tiempo completo con su término indefinido o algún otro tipo de contrato de este tipo, pues los que eran contratistas despedidos completamente, los otros enviados a sus casas con licencia administrativa remunerada. Y finalmente, retirar cualquier directiva u orden pendiente relacionada con DEI. Pues los proyectos, las cosas que quedaban y que se habían puesto para seguir adelante con todas estas ideas de diversidad, equidad e inclusión, pues quedan completamente eliminadas o quedaron completamente eliminadas ayer. Otras instrucciones que tiene este memorando, estas ya para, estas ya para jueves 23 de enero, es decir, para hoy, es decir, esta sería como el segundo grupo de instrucciones que tenía este memorando ya en segundo orden de urgencia. Se pide compartir con la Casa Blanca, a estas agencias se les pide compartir con la Casa Blanca una lista completa de las oficinas de la DEI y de todos los empleados que estaban en esas oficinas al 5 de noviembre del 2024. Una lista completa de todos los contratos de agencias relacionados con DEI al 5 de noviembre del 2024. Es decir, tenemos a un presidente que en su primer día firma 2 órdenes ejecutivas relacionadas con esto. El día siguiente en la noche manda un memorando a las agencias y a los departamentos para que las cabezas de estas oficinas de DEI en los diferentes departamentos del gobierno hasta el siguiente día a las 5 de la tarde cumplan con diferentes órdenes muy claras, específicas. Algunos, si se quiere, podrían decir que radicales, como mandar a la gente a su casa con licencia remunerada, pero sabiendo, licencia administrativa remunerada, pero sabiendo que este es el inicio de que los van a despedir, cerrar por completo las páginas web, pasar informes de los empleados, de lo que se estaba haciendo, todo eso para miércoles y para jueves, y el miércoles poniéndoles incluso un límite de que hasta las 5 de la tarde, por ejemplo, digo yo que la más llamativa y la que más causó escándalo, por supuesto, esto de mandar a la gente a sus casas con licencia administrativa remunerada. ¿Qué tenemos acá? Pues un presidente que, ya digo yo, no se trata de simplemente causar escándalo, de causar bulla, de causar polémica, no, sino que este hombre en tan solo 2 días, no sé cuántos empleados hayan quedado despedidos o virtualmente despedidos con solo esto, porque este hombre además ha firmado decenas de órdenes ejecutivas, entonces estamos enfocándonos aquí con esto de la diversidad, de equidad e inclusión. A cuántas personas ya se han despedido y se han sacado de estos puestos para, digamos, limpiar, digamos de alguna forma limpiar, sí, el gobierno de toda esta ideología que incluye varias cosas, porque como hemos dicho antes, esto de DEI pues incluye, por ejemplo, hacer capacitaciones a la gente sobre supuesta inclusión, esto incluye teoría de género, esto incluye teoría crítica de la raza, es decir, es una combinación de todas esas cosas que ya vamos a analizar más adelante de por qué esto es tan perjudicial
que haya estas oficinas dentro del gobierno y que se hayan tomado tanto poder como se lo han tomado hasta ahora. Y seguramente con estas peticiones que veíamos de saber cuántos empleados hay, de cuáles eran los planes, pues poco a poco vamos a ver en los próximos días más información de qué es lo que sea este monstruo, porque es que es muy grande, todos esos tentáculos de ese pulpo que se ha creado particularmente que se creó particularmente durante la administración del presidente. Ahora, cómo está tomando la prensa y cómo está tomando digamos, los influencers de izquierda esto? Pues todavía es temprano para ver todas las críticas que van a venir particularmente sobre esto y creo que en estos días hemos visto sobre todo una prensa enfocada con el tema de todo lo que está sucediendo en la frontera, porque ya digo, es que está siendo tanto, tan rápido, no en los primeros 100 días, sino en las primeras 100 horas, que los mismos periodistas que quieren criticarlo ven tantas cosas que no saben en qué enfocarse y creo que hasta ahora se han estado enfocando en lo que ha pasado en la frontera, que eventualmente hablaremos de eso, pero a mí me pareció fundamental hablar de esto porque lo que implica todo esto de que un presidente diciendo el gobierno reconoce solamente dos géneros, cerramos ya de un día para otro todas las oficinas de diversidad, de equidad, de inclusión, les quitamos los fondos, vamos a cerrar, esto es muy importante. Pero, como digo, si bien la mayoría de los medios creo que están poniendo sus ojos en lo que está pasando en materia migratoria, que ya han detenido a decenas de personas con récord criminal en tan solo 2 días, eh, algunas reacciones sobre lo que ha estado pasando. Veamos, por ejemplo, lo que han dicho en The View. Aquí está Sony reaccionando a estas medidas del presidente en materia de DEI. Escuchémosla. And thinking about that, and Donald Trump saying things that this country would be a meritocracy, you're talking about a man who didn't become the president of the United States because of merit. He hasn't he had no political experience whatsoever. He had no business experience. He was given everything that he has. He is a legacy hire. He is, if anything, a DEI hire, a didn't earn it hire. And so, those were just some of the things that I was thinking about. So, bueno, varias cosas sobre estas afirmaciones. Lo primero que a mí me dice esto es que ella en particular no ha aceptado todavía la victoria tan grande del presidente Donald Trump. Ya dice que el presidente Donald Trump no ha ganado nada por mérito. Perdón, pero el presidente Donald Trump está en este momento en la Casa Blanca porque por sus méritos los americanos lo eligieron como el próximo presidente para los próximos 4 años. Creo que ella todavía no se ha dado cuenta de eso, ella todavía no ha interiorizado que la mayoría de los americanos eligieron a este hombre y lo eligieron con mucho ánimo y con muchas ganas de que fuera el presidente. Y creo que eso representa un gran sector de la izquierda que yo todavía veo como en negación de la victoria tan rotunda e importante que tuvo el presidente Donald Trump. Y sobre lo del mérito, yo creo que esta gente a veces tiene problemas, algunas personas a veces tienen problemas con entender qué es el mérito y cómo se consigue el mérito, o de qué se trata, porque yo no entiendo cómo es posible que alguien, a ver, por supuesto que Donald Trump su papá también se dedicaba a construir edificios, sin embargo, aunque claro, Donald Trump no salió de una familia que se pueda decir pobre o que no tuviera nada que ver con el negocio que él luego desarrolló, es evidente que Donald Trump convirtió el negocio que ya tenía su papá en una cosa completamente magnífica a comparación de lo que tenía su papá. De hecho, cambió, digamos, el rumbo del negocio que tenía su papá hacia una construcción de edificios lujosos, es decir, cambió por completo el concepto, sin decir que el concepto que tenía el padre era malo, pero fue, digamos, una visión diferente de un empresario que vio una oportunidad diferente y que convirtió, sí, lo que heredó, lo convirtió en algo muchísimo más grande. Entonces,
tanto en su carrera como empresario, en su carrera incluso como celebrity, porque también durante tanto tiempo en la televisión, todo eso lo hizo con méritos. Puede que no haya nacido de la familia más pobre acá en Estados Unidos, pero no quiere decir que lo que ha conseguido no haya sido mucho más grande que lo que heredó y que evidentemente este hombre tiene unos méritos muy grandes en eso. Respecto a la presidencia, pues ya lo decía antes, evidentemente es que no heredó la presidencia, se ganó los votos de los americanos. Y no solo es que se haya ganado los votos de los americanos, sino que se los ganó a pesar de los constantes ataques de la izquierda, de los medios de comunicación, de periodistas que no fueron justos, que no fueron para nada justos ni honestos en el cubrimiento que hacían del presidente Donald Trump, y que además se ganó esta presidencia con los logros que consiguió en su primer periodo, porque la gente, mucha de la gente que votó por el presidente Donald Trump en este periodo lo que hizo fue comparar cómo vivían durante los 4 años del primer gobierno de Trump y cómo vivieron durante los 4 años del presidente Biden. Entonces sí que tiene méritos. A mí de verdad es que me impresiona la manera de analizar las cosas de muchas personas de izquierda y bueno, particularmente de algunas de estas mujeres de The View. Ahora, vamos un poco a analizar cuál es la importancia de esto y cuál es la problemática de esto de la DEI. Lo primero es el asunto de la eficiencia. Imagínese que usted tiene una agencia del gobierno que se tiene que dedicar a lo que sea, póngalo en lo que sea, no sé, en cualquiera de los departamentos. Y usted en ese departamento dedica gran parte de su personal, dinero, esfuerzos, no a enfocarse en lo que se tiene que enfocar, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando en materia de seguridad, bueno, no sé, pues a entrenar a la gente, a ver qué podemos hacer para hacerlos mejores, sino que gran parte de esos recursos se tienen que enfocar en diversidad, equidad e inclusión. En algunos lugares será más, en algunos lugares será menos, y cuando digo recursos no hablo solo de recursos monetarios, no solo hablo de dinero, sino pues de recursos humanos, de por ejemplo, esa gente que tiene que dedicar su tiempo entonces a una capacitación de supuestamente, no sé, los 40, 50, no sé cuántos géneros, en vez de estarse dedicando a hacer lo que tiene que hacer. Luego, de otro lado, estamos hablando de enfoque. El enfoque es importante, pero de otro lado, lo que es más evidente y lo que por supuesto todo el mundo habla y es en el momento de la contratación. Estamos hablando de eficiencia. En el momento de la contratación, si yo tengo que cumplir unas cuotas, seguramente lo que estoy haciendo es priorizando el color, el sexo, la orientación, bueno, cualquiera de estas medidas que ellos utilizan para supuestamente equidad e inclusión, priorizando eso en vez de la excelencia, de las capacidades, de los méritos que tenga esa persona realmente, y eso tiene profundas consecuencias en la eficiencia de una entidad. Es decir, si yo tengo que hacer 2 listas, si a ustedes les dan un grupo de personas y les dicen que hagan 2 listas, una lista de quién es más capaz en lo que sea, en el campo que estemos hablando, quién es más capaz, y otra lista de acuerdo a el sexo o la cantidad de, digamos, casillas que llenen en cuanto a minorías. Esas 2 listas van a ser diferentes porque estamos hablando de prioridades diferentes. Seguramente yo quisiera que la gente no cayera en esas ideas o en esas discusiones tontas de, entonces estás diciendo que dentro de los negros, hispanos, mujeres, gays, no hay gente inteligente y capaz. Claro que sí hay gente inteligente y capaz, pero si tenemos que llenar unas cuotas, lo que estamos haciendo es de un grupo determinado de personas empezar a llenar esas cuotas por esas características en vez de por quién es más capaz. ¿Qué es lo correcto? Pues llenar los puestos por quién es más capaz, indiferente o independientemente del género, la raza, la orientación sexual o como lo quieran llamar, para que, digamos, esas agencias tengan las mejores personas posibles y por lo tanto sean
lo más eficientes posibles, que entre otras cosas, fíjense que esto obviamente es una discriminación, es discriminación y es más o menos en cierta medida tildar a las personas que tienen o que son catalogadas con algún tipo de minoría, por ejemplo las mujeres, tildarnos ponernos o entendernos como si nosotras por mérito no fuéramos capaces de conseguir estas cosas. Es decir, por ejemplo, con las cotas de género. Para mí es muy triste que a mí me contraten en un puesto por una cuota de género, porque entonces yo qué voy a decir, no, pues es que no me contrataron porque soy inteligente, porque soy buena, porque soy capaz, sino simplemente porque necesitaban poner a una mujer en ese puesto y me aparecí yo que soy mujer. Es triste eso. Es decir, es insultante para las mujeres. Y lo mismo debe pasar, no sé, los afros se deben sentir igual, alguien que, por ejemplo, sea contratado simplemente porque tiene cierta orientación sexual también se debe sentir, yo creo que así como yo me sentiría mal si me contrataran solo por el hecho de ser mujer, una persona con otro tipo de características se sentiría insultado si lo contratan solo por eso. Y en la medida en que el mérito vuelva a ser prioridad en las contrataciones, pues también vuelve el respeto, porque la gente sabe que los que están contratados es porque de verdad son buenos, que no son cuotas, y sobre todo, volviendo a lo que estamos hablando, pues la eficiencia, y entonces va a tener gente que se va a desempeñar mejor porque se contrató porque eran buenos y no por simplemente tener una cuota. Ahora, el dinero. ¿Cuánto dinero se ha gastado en esto? Ya digo yo que en los próximos días, seguramente con todos estos informes que la Casa Blanca está pidiendo, vamos a ahondar más en eso. Pero, por ejemplo, uno de los datos que tenemos en este momento es que el Departamento de Educación de Biden, desde el 2021 hasta finales de su administración, gastó 1.000 millones de dólares en diversidad, equidad e inclusión. Es decir, solo en el Departamento de Educación durante, bueno, los datos que tenemos durante la administración Biden, se gastaron 1.000 millones de dólares en estas políticas de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, ¿cuánto dinero se puede ahorrar ahora que Elon Musk ha traído toda esta emoción por cortar gasto, que está fantástico? ¿Cuánto dinero se va a ahorrar con todas estas medidas? Con en vez de estar capacitando a la gente en todas estas cosas, que se les, por ejemplo, que ese dinero se invierta en mejorar la educación no sé, de los niños negros, de los niños hispanos, de los niños con vulnerabilidades, de los niños que no tienen una familia con dinero, porque no movemos esos recursos para efectivamente impactar de manera positiva a esas personas si es que se quiere, pero no para andar dando capacitaciones tontas y para andar llenando cuotas en lugares en vez de estar haciéndolo por mérito. Dinero. Ahora, el incentivo. También es muy importante el incentivo, que en un país y en una sociedad se sepa y sea claro que la gente llega a los mejores puestos porque es buena. ¿Para qué? Pues para que la gente se esfuerce, para que la gente se esfuerce por ser la mejor y así poder alcanzar esos lugares. Ahora, otro asunto no menos importante, puede ser medio teórico, no es menos importante, y es cómo este DEI y estas políticas de diversidad, de equidad e inclusión acaban con la igualdad de derechos. La igualdad de derechos que acá en Estados Unidos está plasmada desde los padres fundadores que entendieron que las personas debían tener igualdad de derechos y que no se debía privilegiar a nadie por ningún motivo. Y estas políticas que está desmantelando Donald Trump y que fueron tan fortalecidas y alcanzaron tanto poder durante la administración de Biden, lo que hacían era destruir esa igualdad de derechos. Porque si alguien se está esforzando para ser bueno y para lograr grandes cosas en la vida, ya sea un puesto en una universidad para poder hacer una carrera o ya sea un puesto ya trabajando, y resulta que ese puesto es ocupado por alguien simplemente por el color de piel de esa persona, pues estamos destruyendo la igualdad de derechos y que cada persona debe tener las mismas oportunidades. Entonces, fíjense que es lo contrario a lo que dice la izquierda. Ellos dicen que están
luchando por la igualdad de derechos, pero lo que están haciendo precisamente es destruirla, porque lo que están haciendo ellos es privilegiando a unos cuantos simplemente por su color de piel o por su identidad sexual, y eso pues trae consecuencias como las que hemos hablado antes en términos de eficiencia, en términos de incentivos, en términos también de cómo se siente la gente. Y ahí vamos al último punto que quería mencionar sobre esto, y es que esto es, por supuesto, toda una teoría derivada del marxismo. Esto fue cogiendo popularidad en los últimos años en empresas y sobre todo impulsado por ciertos sectores del gobierno, sobre todo en administraciones demócratas acá en Estados Unidos, como una especie de ética empresarial como para ser eh, más equitativa, y bueno, como su nombre lo dice, diverso, equitativo e inclusivo en los ambientes empresariales y decir que se está ayudando a la gente, pero en realidad lo que se está haciendo tiene unos incentivos bastante negativos y más bien negativos, no perversos en realidad, porque viene del marxismo y de ese enfrentamiento de clases, de ese nuevo marxismo que ya no enfrenta al rico con el pobre y al dueño de los medios de producción con el obrero, sino que ahora los enfrenta entre blanco, negro, hombre, mujer, heterosexual, homosexual o LGTBI. Y esto lo que hace es decirle a los niños, por ejemplo, hispanos o negros, desde que nacen, desde que están en la escuela, desde chiquitos, decirles que, no, que ellos simplemente nunca van a alcanzar las cosas que va a alcanzar alguien blanco. Entonces, ¿para qué se esfuerzan si les están diciendo desde chiquitos que no lo van a alcanzar? O a las niñas decirnos siempre que aunque nos esforcemos nunca lo vamos a lograr, que aunque nos esforcemos siempre nos van a pagar menos. Es que esas personas siempre estén o que sean educadas y desde pequeñas crezcan con ese resentimiento y con esa idea de que no lo van a poder lograr. Eso es matar los incentivos de todas esas minorías, matar los incentivos y decirles que simplemente no lo van a lograr y que la única forma de lograr, lo que ya digo es insultante, es que les den cuotas. Entonces esto también crea un resentimiento, gente que crece resentida creyendo que nunca va a lograr las cosas, que no es digna de alcanzar las cosas por sus propios méritos y también una especie de enfrentamiento entre la sociedad que es absolutamente creado por la izquierda. Um, Obviamente alguien que crece escuchando que por más que se esfuerce no va a lograr grandes cosas, alguien que va a crecer con una especie de odio y con una especie de resentimiento en su vida. Algunos lo manejan mejor que otros, pero esa no es la idea. La idea es que todo el mundo sepa que los mejores puestos en este país se consiguen esforzándose, trabajando, estudiando y que sí se puede conseguir si uno logra estas cosas. Entonces, el trasfondo detrás de esto es muy importante y es muy interesante y daría obviamente para un podcast más amplio sobre cómo deviene esto del marxismo, pero más que eso que lo hemos tocado ahorita, eh, yo sí quería, digamos, ampliar o poner la lupa en esta noticia y sobre todo voy a terminar señalando el nivel de eficiencia de Donald Trump. Yo no sé si esto lo habíamos visto en la historia de este país. No creo que se haya visto un presidente, creo que esto es récord, firmando toda esta cantidad de órdenes ejecutivas y no solo firmando órdenes ejecutivas que van a quedar al aire, porque eso puede pasar cuando un político empieza a hacer muchas cosas al tiempo, sino efectivamente mandando un memorando a las agencias y diciéndoles, tienen hasta mañana a las 5 para que despidan a todo el mundo porque se acabó esto de la diversidad, equidad e inclusión. Entonces, muy sorprendida con todo esto, increíblemente, el presidente Trump tiene más energía y más voluntad de lo que nosotros algunas veces nos imaginamos, que obviamente yo sabía que iba a hacer muchas cosas, pero la verdad no me esperaba que tan rápido y de esta manera. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Seguramente lo que viene va a ser mucha información, muchas noticias, muchos cambios muy grandes, sobre todo en estos primeros días, semanas y meses. Por supuesto, les recordamos que descarguen nuestra aplicación para que vean todo nuestro contenido en la aplicación, lean todos nuestros artículos, también que todos nuestros podcasts están en todas las aplicaciones, en Roku, en Spotify, en Apple TV, para que no se pierdan ninguno de nuestros podcasts.
Y pues muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos la próxima semana en otro episodio de La Voz de Vanessa Vallejo.